Vamos a abrir nuestras Biblias. San Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. Dice así la Escritura: He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta allí solamente. El tema es: Jesucristo salva y sana. Comienzan por la salvación, el primer paso que uno da, por la obra expiatoria de Jesucristo. Y continúa el proceso, la peregrinación de toda nuestra vida, también bajo la protección de Dios. Como dice en la Escritura, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo cuando sea manifestado. La obra expiatoria tenemos completa. Solamente creer, apropiarnos, hacerlo nuestro. En esta vez, cuando dijo a sus discípulos, no era una noticia muy fácil de aceptarlo. Dice: viene la hora, y ya vino. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bien. Y estas cosas los hablé por adelantado, dice él, para que cuando llegue el momento, confíen. No es fácil. Confíen. Yo he vencido al mundo. La peregrinación nuestra a través de los días de nuestra vida no es fácil, pero se puede confiar en la palabra de vida, en la palabra de verdad. En este mundo tendréis aflicción. Nosotros estamos rodeados de toda clase de aflicciones. Todo sufrimiento lleva a una preocupación y aflicción. Las enfermedades, para nadie es lindo. Las enfermedades traen aflicción no solo para el que está enfermo, sino también para los familiares. Hay pérdidas familiares. No para todos es fácil. Hay pérdidas de bienes. A nadie le gustaría pasar por ellos, porque sabe cuánto le costó. Hay fracasos en los emprendimientos, en la vida. Nadie está conforme, aunque la Biblia dice: orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si así es, así lo tomamos.
Lo que pasa es que tenemos que saber esperar cuál es el propósito de esto. Porque todo tiene una finalidad. Y no todas las respuestas vienen fáciles. Dice la Escritura, bienaventurados los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ah, qué lindo. Sabiendo esto, también a muchos nos dirá, tendrás nuevas cosas que has perdido, que aparentemente han desaparecido. Dios sabe en su perfección lo que está haciendo. Entonces, lo que dice en este pasaje, vamos a tomarlo para esta noche. Toda bendición que recibimos, es lindo para nosotros, ¿no? Viene a través de la victoria de Cristo en el Calvario. Entonces, lo que nos importa es poner nuestra mirada, nuestra meditación, lo que Jesús hizo en el Calvario. Ya lo pagó. Cristo como humano sufrió, todos sabemos al leer los evangelios, pero venció como divino. Eso es para mostrarnos que la humanidad es limitada. Nosotros, por naturaleza humana, sufrimos. Más para la naturaleza divina implantada en nuestro ser, somos más que vencedores. Que hay otras cosas. No, el problema siempre está confiar en nuestras fuerzas naturales, nuestros conocimientos, nuestro alcance que tuvimos y experiencias que hemos adquirido. Pero Dios tiene mucho más allá que esto. La Biblia dice, la buena obra que Él comenzó, lo llevará a la perfección. Tenemos que creerlo. No es que lo dice solamente para que nos enteremos lo que Él quiso decir. Nos dijo con un propósito. Tenemos que creernos la buena obra que empezó. ¿Por qué hablar otra cosa? Esto no va a funcionar. Esto va a fracasar. Esto va a ser derrotado. Esto va a terminar en el mundo. Y así sucesivamente. Ya hablamos lo que el significado tiene de nuestra boca, lo que decimos. ¿Y por qué no mantenernos, aprender una vez por todo y hablar lo positivo? ¿Quién lo ha salvado a esta persona? Sí, es Jesús. Sabemos que Dios le va a guardar por medio de la fe. Solamente vamos a interceder para esto que se realice de esta manera. Él lo terminará. La buena obra que ha comenzado lo llevará a la perfección cada vez mejor. Estoy todavía en la introducción. Miremos los textos ahora. Punto número 1. La sanidad fue comprada en el Calvario. No se consigue por una vida religiosa. Nadie logra por sus buenas obras. Jesús pagó el precio de nuestras iniquidades
rebeliones, enfermedades y otras cosas que vienen en contra en este mundo. Jesús ya lo hizo. El asunto es saber querer ser formado bien, continuar bien. Los tiempos van cambiando, así está escrito, y la iglesia también se nota. Los primeros cristianos que yo conocí cuando era nuevo eran distintos. Había temor, había fervor, había respeto, se buscaba la santidad. Había constancia en la asistencia y había comunión los unos con los otros. Ninguno quería descuidar a nadie de haber pasado por alto. Pero ha cambiado y sigue cambiando. No podemos seguir así. Volvamos. Dios dijo fuertemente en cierta oportunidad a su pueblo: volveos a mí, oh casa de Israel, porque moriréis. Volveos y viviréis. Hace falta que esa palabra lo tomen. Se ha usado. Ahora vamos a leer Marcos 6, 53 a 56. En el libro de Marcos, capítulo 6, seis 53 a 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Esto significa haber creído en el Todopoderoso, no solamente superficial, sino que había un deseo tremendo. Apenas lo vieron, se enteraron de dónde estaba. Recorrieron los lugares para decirlo: allí está Jesús. Recorrieron toda la tierra alrededor para traer los enfermos en camas, en camillas, donde Él estaba. Si nos preguntamos, si nos respondemos, ¿ahora hacemos así? Yo digo que nadie se mueve. Pasó ese sentir.
y las cosas pueden pasar, muchas de ellas, pero la Biblia dice que su palabra no va a pasar nunca. El cielo y la tierra pueden pasar, pero menos su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que volver a hacer. Creían que por las aldeas, ahí estaban ellos, por las ciudades, ahí estaban ellos, con la gente necesitada, por los campos. Ahora ni siquiera se sale así a ningún lado. En las calles, en los que estaban enfermos les rogaban que dejase tocar, siquiera el borde de su manto, y todo lo que tocaban quedaban sanos. Se ve que han cambiado y siguen cambiando y siguen con ganas de cambiar y siguen lo débil, lo que no es, lo que no está en su perfección, lo que no tiene apoyo bíblico. Y así estamos como estamos. Las aflicciones van a venir. Enfermedades van a venir. Otros fracasos grandes que pueden haber van a venir. Estamos rodeados de este mundo. La Biblia nos habla, nos dice el Señor, que están como ovejas en medio de lobos, en lugares peligrosos aún. Vemos cómo venía la gente aquí a Jesús. Dios no cambia. Él es ayer, hoy y por los siglos. Lo que ha sido, lo que hizo, cómo buscaba la gente, cómo encontraba, Él lo realizaba. Las personas quedaban bien. Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por esto es lo que había toda esta obra, porque Dios estaba haciendo aún en la humanidad de Jujuy. Y nosotros podemos decir: yo estoy en Jesús, porque Él dijo: las obras que yo hago, ustedes también lo harán, y las cosas van a ser. Estemos en expectativa para ver cosas grandes, aún cosas ocultas, cosas que otros ni siquiera lo tocan. Dios le va a hacer. Jesús dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y nos manifestaremos a Él. Entonces la falta de amor a nuestro Dios para que Él se manifieste en nuestras vidas. Ve cómo fallamos y seguimos fallando. Vemos las cosas en este mundo van de mal en peor y nosotros queremos hacer lo mismo y queremos justificarnos. Nosotros debemos permanecer fieles en todo. Punto número 2. ¿Por qué sanaba Cristo? Nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué se dedicaba a todo esto? Los judíos esperaban que Jesús sea el rey. Cuando supieron que estaba allí, resulta que lo vieron sirviendo a este rey, sanando, salvando, saciando a los necesitados.
Nunca jamás habrán visto. Es un rey, de manera que tenían dificultades por todo esto. Jesús lo hizo porque tenía que cumplir su ministerio, las palabras proféticas. Mateo 8, 14 a 17. Mateo capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, como decíamos, que visitaba el campo, la casa, la ciudad, las aldeas, todo eso, ¿no? Entre eso llegó a la casa de Pedro y tocó su mano y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y los servía. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Entonces nos respondemos, ¿por qué sanaba a la gente? Era para hacer la voluntad de Dios. Cuando Él vino hizo lo mismo y dijo: ya hice la obra que me dieses que hiciesen, pero ahora yo los envío a estos también, como me has enviado a mí. Y los envió. Ahora esto nos toca a nosotros. Cuando Él envía cuantos sean, no solamente aquellos en esa oportunidad, sino por las edades. Id, limpiad leprosos, sanad enfermos. Qué palabras tan claras y fuertes. Y de gracia recibiste, da de gracia. No va a ir a cobrar por interés de algo. No va a ir a orar para que lo paguen. Y así fue. De esta manera, todos, dice la Biblia, la gente que estaba ahí eran sanas. Él estaba lleno de amor para el resto. El Padre me ha dicho, voy a hacerlo. Todos lo reconocieron, aunque muchos de ellos necesitaban solamente la salvación. Siempre el corazón humano es duro, pero después no querían seguirlos. Muchos de ellos, pero otros sí. Punto número 3. Para expresar su compasión. La Biblia nos habla a nosotros de tener compasión. Y no es solamente el buen saludo, el hablarlo por celular, preguntarle cómo están. Es solucionar la situación.
no está haciéndose difícil, pero sí debemos tomar en cuenta detalladamente. Mateo 14, 14 al 20. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Tuvo compasión. En nuestro caso, también desapareció. Podemos verlo, pero no sentirle compasión. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Qué nueva enseñanza. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Dice que la gente eran como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué de esto? ¿Hasta dónde creemos? Vamos a decir que no está de moda los milagros. Y les dijo: tráedmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Hasta dónde creemos como se creía en aquel tiempo? ¿Por qué hemos cambiado? ¿Por qué no volvemos a hacer las mismas cosas y por lo menos comenzar a creer, a declarar y ver cómo el Señor responde? Como dijo: el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se los abrirá. Si ahora estaríamos frente a una necesidad de alguien que venga, un visitante nomás, para poner más claro, puedes atenderlo en tu casa. Va a tener toda clase de pretexto para no hacerlo. 1, no tengo camas. Cocina ahí, no tengo ollas, no tengo platos para servir. Bueno, si se consiguen. No tengo mercadería. Ya no hay esta costumbre que que había en aquel tiempo. Una sola vez en mi vida escuché un testimonio de una hermana. Su esposo, muy generoso, quería compartir con muchos de los hermanos. Siempre le gustaba compartir. Bueno, ella estaba conforme. Y una vez llegaron los 2, bueno, dijo: vamos a servir. Luego otros 2 más, no, ya era mucho. Y luego aparecen, antes de que sirva, 3 personas más. Dice: para esto ya no tengo, no he cocinado. Se vio
obligada a creer en la palabra de milagros. Y dijo, Señor, esto alcanzaba solamente para nosotros los dos y los chicos. ¿Y qué es lo demás? ¿Qué hacemos? Yo necesito la solución. Sintió una inspiración como si le dijera, comienza a servir. Comenzó a servir. Y no disminuía la cantidad de la comida. Comenzó a servir al otro. La comida está en la misma cantidad. Comenzó a 4, los 5, los 7. La comida está en la misma cantidad. Ya no aguantó más que ponerse a llorar y alabar a Dios y adorar. Eres tú, Señor. Durante su vida nunca había creído, pero esta vez sí. Dios nos da la oportunidad para multiplicarlo como le hizo en con los panes y los peces. Pero si no comenzamos, no proclamamos, no va a pasar nada. Necesitamos movernos en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por compasión. Muchas veces nos encontramos con gente que no tiene, porque algo lo ha pasado en su vida y ha gastado todo lo que pedía. No digo que no tiene porque es flojo, porque no trabaja. Eso no es digno, porque la Escritura dice que no quiere trabajar, tampoco coma. Pero si realmente está aprobado que necesita, cuando se comienza a dar, como dice, dad y se os dará, entonces va a venir. Cuando se comienza a obedecer, va a venir de sobra. A esta mujer que sirvió allí, le sobró. No fue justo solamente para todas estas personas. Primera vez que vi este milagro, me contó a mí. Yo dije, está muy bueno. A eso queremos llegar. De manera que él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que era necesidad para el resto. Sanó a los enfermos. En el desierto tuvieron hambre, multiplicó el pan, les dio de comer y sobró, no poco. Les enseñó a ser buenos administradores. Nunca se debe tirar la comida. Sea poco, sea mucho. Tenga buenos cálculos para cocinar. Y si de alguna manera sobró, bueno, debe saber qué hacer, pero no tirarlo. Eso es pecado. Es contra la enseñanza de la Biblia. Filipenses 2:25, vemos que los ministros se enfermaron. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, no son ustedes los únicos. A todos nos toca. Y vemos ahora lo que dice en Filipenses 2, 25 al 27. Ya lo tienen. Mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes y grandemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Siempre Dios tiene sus propósitos. Y a estos ministros quería que tengan experiencia del dolor. Las enfermedades pueden llegar a todos, pero todos debemos saber cómo actuar en ese caso. Consultamos, preguntamos, actuamos, triunfamos. Sino, ¿cómo vamos a triunfar sobre esto si no pasamos por experiencias? Su deseo era sano, puro, era un colaborador, un servidor, pero estuvo a punto de morir. Dios tuvo misericordia de él. Los apóstoles obraron también de esta manera, y más el pueblo. El pueblo se movía para ver y hacer algo. Seguramente por orar, no creo que hayan dejado o pasado por alto la oración. ¿Cuándo se van a mover en actividades espirituales y de compasión? Pregúntese cada uno, ¿qué está haciendo por compasión, por moverse a misericordia? Mateo 20, 27. A 34. En la Escritura encontramos la respuesta para todas las necesidades. Veintisiete. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, les seguía una gran multitud, seguro porque lo necesitaba. Y dos ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les los reprendió para que callasen.
Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dios conoce el corazón. Dios conocía el clamor, la necesidad interna. Los preguntó no porque no sabían, sino que ellos mismos aprendan a expresar su necesidad, como lo podemos hacer nosotros también. Ellos dijeron sin dudar a nada: necesitamos ver. No vemos. Que se abran nuestros ojos. Jesús, compadecido, le tocó los ojos. Él tenía distintas formas de hacerlo. Ellos recibieron la vista. Jesús ya sabía que iban a recibir la vista. Porque dice la Escritura, les siguieron. Muchas veces las respuestas no vienen a nuestro favor porque sabe Dios que después de recibir la sanidad, la persona se aparta, se olvida. Hay personas que recibieron sanidades de enfermedades incurables y no siguieron. La enfermedad volvió y ya no podían ser sanados porque seguía su corazón duro. Si en verdad hubiesen creído, pero a Dios nadie lo puede convencer. Él lo sabe perfectamente tal como son las cosas. Los abrió los ojos. Entonces, cualquier clase de enfermedad que sea, para él no es difícil. Tenemos que vernos obligados a ubicarnos bien como cristianos en la palabra de Dios. No nos conformemos cambiando todo. En esta parte dice que las multitudes lo siguieron porque lo necesitaban y en él encontraban solución. Grandes multitudes. Ahora, por lo menos aquí en Humahuaca no se ve grandes multitudes buscando al Señor para convertirse. Pero sí se ve grandes filas en los hospitales, en los sanatorios, esperando que alguien. No está mal creer en un médico. Que algo le va a ayudar, la va a orientar. Pero no sea el todo, no sea el primero. Si es por alguna información y para poder cuidarse más adelante, pues está bien. Pero elegir en primer lugar que sea la primera palabra no va a funcionar. Es Dios. Es Dios. Cierta joven una vez me dijo, estaba hablando, un médico dijo esto. Oh, qué importante que es eso de la receta médica, es importante.
suma importancia. Para mí no, dije. Yo sé que estoy enfermo cuando tengo síntomas, pero sé que el Señor me ha sanado cuando pasa el dolor. Lo que ella me decía era, es lindo volver para que lo diga el médico cómo está, qué tiene. Así es la mentalidad entenebrecida, cambia, cree más en otra cosa y en cualquier de las cosas que esté atravesando. En 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo trae enfermedades, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer. Aprendan a poner en práctica, a creer, a decir esta verdad y van a ver, ojalá despaciosamente va a funcionar. Peor es que no lo hagan nada. Cuarto punto. En tiempos de peligros. Ahora sí miremos. ¿Quién no pasa tiempo de peligro? No todos, pero muchos sí. A mí 3 veces me salvó el Señor en peligros de colectivo. Cuando el camino era para Azulpampa, por el cerro. A la Atahualpa salió la rueda delantera. Todos un grito de susto. Le dije, Señor Jesús, sálvanos. Se paró allí, no se volcó. Importante. Otra vez, también en ese lugar con Panamericano. Entonces en Orapampa, en tiempo de viento, cuando no había asfalto. Los remolinos cubrían. Todo oscuro. El chofer no se dio cuenta que estaba en la esquina, pero que no distinguía nada. Se dio cuenta cuando ya estaba de punta. Todo es un grito terrible. Yo dije la misma palabra, Señor, sálvanos. Nada en absoluto malo pasó. Todo bien. Este es el Dios que salva y el Dios que sana. Y otra vez, en Volcán, ahí había un potrero tipo laguna, parece que no, donde tenían vacas. No sé si el colectivero iba distraído o conversando, pensando en algo. Cuando se dio cuenta, pasó la curva y ya estaba en el barro. Todos gritaron. Yo no grité, pero dije, Señor Jesús, sálvanos. Y esperamos ahí hasta que vino otro colectivo para sacarnos y llevarnos. Así salva. Cuando estén en peligro, no teman. Hay un Dios que está con nosotros. Él lo dijo, Jesús dijo así, después de darnos un mandato para obedecerlo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando salen de casa, digan lo que Jesús dijo. Proclamen, Jesús está con nosotros. Jesús guarda mi casa. Jesús guarda mi vehículo. Jesús me libra de accidentes. Estoy libre, estoy libre. Dios lo hace. Si no lo hiciera, el Señor no tendría valor. Un texto del Antiguo Testamento, Éxodo 14:12.
un ejemplo bíblico, 12 a 14 de Éxodo 14. ¿No es este lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová para hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy les habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es la forma. Cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Faraón los siguió, y cuando estaban junto a las aguas ya no tenían a dónde escapar, se asustaron, pero en gran manera, y todos aseguraban que iban a morir en ese momento. El siervo de Dios, Jehová, peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso tenemos que decir por nosotros. El Señor pelea por nosotros. El Señor es mi pronto auxilio. El Señor es mi roca fuerte. El Señor me libra de todo mal. No hay peligro que me espante. El salmista decía que haya 1,000 y 10,000 que acampen alrededor mío. No temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Y aún en el último momento sigue creyendo. Y sigue creyendo. Desde la Escritura. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Si el Señor quiere llevarme, me llevará ahora. Si no, no me llevará. Jesús vino ya para deshacer las obras del diablo. Los egipcios atemorizaron a Israel, pero Dios dio el pago a ellos. Por fin, Mateo 8, 23. Cómo nos enriquece las Escrituras, nos da ánimo, nos da fuerza. Y comenzamos a emprender 8, 23 a 27 del libro de Mateo. Entrando en la barca, sus discípulos les siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la forma que se presentó la tempestad,
los discípulos casi más seguros estaban de perecer, de morir allí. Jesús está con nosotros en los momentos de peligro. ¿Cuál era el problema? La falta de fe. ¿Por qué habéis dudado? Hombres de poca fe. La salvación es de Jehová, dice la Escritura. Creamos, confiemos y vivamos. Que haya cambios. Jesucristo salva y sana. Cuando no quieres ser librado del peligro, seguro que lo hará. Cuando está enfermo, seguro que lo hará, pero créelo. No solamente porque lo encuentra en la Biblia que dice, confiésale con sus labios creyendo de todo corazón y la sanidad viene. Dios es el que sana. Si confía en otro, mal no estará, pero a cierta medida va a tener estorbos. Crea en Dios de todo corazón. Pero créalo, si fuera necesidad, que vaya ahí, irá. No estoy tratando de contradecir a nadie. Veo en la Escritura cuando Ezequías estaba enfermo, y muy mal enfermo. Dios dijo que hicieron una cataplasma de higos y pusieron sobre la llaga. Así lo hicieron y fue sanado. Habrá cosas naturales aún que pueden servir también, pero consulte a Dios con todo. No sea fanático, sea sencillo, humilde de corazón, temeroso de Dios. Vamos a orar. Dar las manos al Altísimo. Eso no es una cosa magia. Eso es una gran verdad. Si quiere hacerlo, con libertad. Padre de gloria, te alabamos en esta noche. Te agradecemos la buena obra que ha comenzado con la salvación. Te has propuesto llevarlo hasta la perfección. Entonces, sabemos que en este mundo hay un sinnúmero de cosas. No tememos, por cierto, sino confiamos. Tú lo harás, nos guardarás, nos libertarás, nos salvarás, nos sanarás para la gloria de tu nombre. Y estas palabras que en esta noche hemos leído haya cabida en el corazón para no pecar contra ti. Que estas palabras sean usadas en el momento oportuno. Echamos fuera toda duda, toda incredulidad de todo lo que no ha sido practicado. Pero ahora vamos a cambiar de las formas, de los métodos para obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor. En tus manos encomendamos todo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.